Estuvimos visualizando que una de las estrategias inmediatas que han llevado a cabo los gobiernos ha sido cerrar las fronteras. Y esto, pues tiene implicaciones. Sobre todo tiene implicaciones porque, como lo hemos podido apreciar y como fue parte de ese seminario, es una de las respuestas inmediatas que generan los estados nacionales para proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, en estas fronteras, pues también hay connacionales que llevan a cabo actividades comerciales, turísticas, sociales, y por eso es el planteamiento central del seminario, es decir, cerramos las fronteras o mejoramos los espacios de cooperación transfronterizas para regular tanto los efectos negativos como los efectos favorables que se dan en nuestras fronteras. Pues la gobernanza tiene que ver con dos niveles. Uno es cómo los gobiernos de dos partes del mundo o de dos partes de regiones o ciudades se ponen de acuerdo para colaborar, para coordinarse, para abordar los problemas que aquejan a sus ciudades y a sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, la gobernanza pretende generar nuevas formas de mejorar las relaciones entre las fronteras y sobre todo con fronteras en donde puede haber asimetrías, como es el caso de nuestra frontera entre Tijuana, San Diego, la frontera entre Colombia y Venezuela, entre otras. Otro nivel de la gobernanza es cómo a partir de esta nueva posición que adquiere el gobierno genera acuerdos, genera negociaciones con sociedad civil, empresarios y académicos para tratar de integrar sus recomendaciones, sus propuestas y en ese sentido generar consensos o acuerdos sociales para abordar problemas como el que sin duda alguna nos aqueja, como es este virus que ya está generando una epidemia a nivel global. Y son a partir de esas nuevas formas de inclusión, de solidaridad, cooperación, en donde el gobierno asume el papel central de coordinar, de liderar ese tipo de esfuerzos. Pues entre los participantes estuvimos tu servidor, José María Ramos, y el profesor Nahuel Odone como coordinadores, que tuvimos la idea original. Sumamos a una serie de especialistas a nivel nacional y a nivel internacional, con el profesor Manuel Villoria, de Madrid, también estuvo la profesora Eunice Ñáñez, también estuvo el profesor Benito Salvatierra del Ecosur en San Cristóbal de las Casas, también nos acompañó Aurora Hernández de la Universidad de Costa Rica, que estuvo abordando el esquema entre la relación fronteriza entre Costa Rica y las fronteras de Centroamérica, y el profesor Manuel Villoria. Entonces, igualmente hubo otros colegas participantes de Argentina, de Paraguay, en donde tuvimos la oportunidad, y eso fue lo más enriquecedor, ver cómo en la coyuntura actual los gobiernos están generando espacios, en algunos casos de cooperación y otros espacios de coordinación, para tratar de reducir esta situación que sin duda alguna es una situación inaudita, es una situación que no se había dado después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso los efectos que nosotros vivimos aquí en la frontera de los atentados terroristas de 2001 hasta cierto punto se quedan atrás. Pero vaya, yo creo que eso fue lo interesante y lo propositivo del seminario, es decir, ver cómo se estaban trabajando en estas fronteras, cómo en algunos casos se están cerrando espacios, en otros cómo se están abriendo. La experiencia, por ejemplo, que nos impartió la profesora Eunice Ñáñez fue muy relevante, porque ella presenta cómo el gobierno de Colombia, a pesar de tener una serie de diferencias políticas con Venezuela, está recibiendo desde hace un par de años a las poblaciones migrantes, en este caso Venezuela, a través de proyectos de inclusión, de cooperación, y que en la coyuntura actual, pues la situación se vuelve un poco más vulnerable, ¿no? Sobre todo por los efectos que pueda tener en esas regiones fronterizas. Yo creo que hay dos tipos de recomendaciones. Uno, desde este espacio de la gestión de las fronteras, creo que entre las conclusiones centrales podemos mencionar las siguientes. Uno, que efectivamente estamos hablando de una incertidumbre global, fronteriza, regional, pero que en la medida en que se pueda gestionar de la mejor manera para conciliar temas como movilidades humanas, migración, los temas de la democracia, los temas de la movilización social, en esa medida en que se logren conciliar ese tipo de temas con los aspectos médicos, con los aspectos sanitarios, de proteger, en ese caso, la calidad y la salud de una manera preventiva, creo que puede ser de alguna manera posible lograr esos dos elementos.
El segundo elemento tiene que ver con el hecho de que si en estas fronteras tenemos espacios de cooperación, de coordinación y sobre todo, por ejemplo, que en el caso de la frontera México-Estados Unidos, estamos hablando de una población aproximadamente de unos 30, 35 millones de personas que no se podría cerrar de manera radical por las implicaciones, vaya, pues aquí se apuesta a esa gobernanza eficaz, es decir, concilio los temas de seguridad, los temas de salud, con la otra parte, que es la movilidad del cruce de personas, autos y mercancías. Y para el caso de esta frontera, que fue lo que expuse en el seminario, esa frontera tiene una experiencia muy interesante a raíz de los atentados terroristas, que fue la construcción, y es a la fecha, la construcción de la frontera del siglo XXI. ¿Y qué significa esto? Es cómo yo, como gobiernos entre México y Estados Unidos, le apuesto a que fortalezco la seguridad, el control terrorista, pero no disminuyo la agilidad de los cruces de personas, autos y mercancías, porque simplemente en esta frontera tendríamos aproximadamente, bueno, en toda la frontera, aproximadamente cerca de 200,000 a 300,000 personas que todos los días crucen hacia Estados Unidos a trabajar. Entonces, véase lo importante. Y finalmente, otra de las conclusiones centrales es que, sin duda alguna, para reducir los impactos en el corto y mediano plazo, es muy importante la calidad del proceso de gobernanza que plantean los estados nacionales. ¿Para qué? Para reducir los efectos desde el punto de vista de salud, los efectos sanitarios, pero sobre todo para coordinar el conjunto de las acciones de política pública que se deben de atender, porque desafortunadamente en la medida en que no existe una acción gubernamental eficaz, ¿qué se genera? Mayor incertidumbre, zozobra, compras de pánico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de esa perspectiva, en la medida que los estados nacionales generan planes muy puntuales, muy inclusivos, de una gran comunicación acerca de qué es lo que están haciendo, cómo lo van a hacer, y sobre todo tratar de no disminuir la necesidad de que los y las ciudadanos tengan una movilización, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que nos expuso el profesor Villoria llama la atención porque creo, y él mismo lo dijo, que en el caso del gobierno español no se tomaron las medidas adecuadas y ahora se está adoptando prácticamente lo que llaman un toque de queda, ¿no? Entonces es una acción bastante radical que vaya, pues implica restricciones a la propia democracia, a la propia movilización y que esperaríamos que no se llegaran a esos extremos en nuestras ciudades, pero el tema es cómo concilio todos esos elementos. Y finalmente, bueno, yo creo que en la coyuntura actual, que este tipo de seminarios creo que desde la academia los tenemos que impulsar porque seguramente esta incertidumbre puede durar quizás un mes, 2 meses, y es ahí donde de la parte académica y sobre todo a raíz de las distintas investigaciones que se llevan a cabo por los colegas en diferentes frentes, es muy importante ver cuáles son las opciones, cuál es el diagnóstico, cuáles son las alternativas, pero sobre todo ver, y esto yo creo que también fue otro de los productos del seminario, es ver cómo algunas propuestas, algunas experiencias que se están trabajando en otras fronteras se pueden adaptar para el caso mexicano. Y ahí, vaya, pues tenemos simplemente lo que comentaba, ¿no? La gestión de la frontera Colombia-Venezuela, en donde el gobierno colombiano ha recibido cerca de 2 millones de venezolanos. Vaya, es una situación importante de considerar, tomando en cuenta la diferencia o la problemática que tenemos con nuestros ciudadanos centroamericanos.